El universo observable es un lugar vasto, silencioso y, sobre todo, indiferente. En su danza cósmica, los objetos nacen y mueren, viajando durante eones a través del oscuro vacío, atravesando sistemas estelares como barcos fantasmales en un océano infinito. Para la humanidad, cada uno de estos visitantes es un tesoro de información, una oportunidad única de tocar algo más allá de nuestra cuna solar. Cuando los telescopios Atlas, en Hawái, detectaron por primera vez un tenue punto de luz que se movía de forma peculiar contra el fondo de estrellas fijas, la comunidad astronómica sintió que se le aceleraba el pulso. Tras los primeros análisis, la confirmación llegó como un trueno silencioso. El objeto, bautizado como 3I Atlas, no nos pertenecía. La I de su nombre era la designación oficial de Interstellar, un sello que lo identificaba como mensajero de las profundidades del espacio. Su trayectoria era inconfundible. Mientras que los planetas, asteroides y cometas de nuestro sistema siguen órbitas elípticas, elegantemente limitados por la gravedad del Sol, 3I Atlas trazó una hipérbola casi perfecta, una curva abierta que indicaba que venía de muy, muy lejos y estaba destinado a regresar a la misma oscuridad. Los modelos informáticos iniciales fueron claros y tranquilizadores. Mostraron que el objeto se hundía en el plano de la eclíptica, acelerando hacia el Sol, utilizando su inmensa gravedad para realizar un giro brusco y ser lanzado de vuelta al espacio interestelar. Sería un sobrevuelo lejano, una situación cercana medida en decenas de millones de kilómetros. Los científicos prepararon sus instrumentos, ansiosos por estudiar su composición, su velocidad, su rotación. ¿Era un cometa? ¿Un asteroide? Las especulaciones, en ese momento, eran puramente académicas. La trayectoria conocida era segura, predecible, un ejercicio de mecánica celeste que, si bien fascinante, no representaba ninguna amenaza ni anomalía fundamental. El consenso fue unánime. 3I Atlas era solo otro turista cósmico, un peregrino solitario cuyo viaje a través de nuestro patio trasero cósmico sería un espectáculo pasajero, una nota a pie de página en los anales de la astronomía del siglo XXI. Pasaría de largo, sería estudiado a distancia y finalmente se convertiría en un fantasma, desapareciendo incluso de la vista de nuestros telescopios más potentes. Era la historia oficial, la narrativa científica aceptada por todos, una historia de orden, previsibilidad y distancias seguras. Poco sabíamos que estábamos presenciando el prólogo de una revelación que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos y, aún más aterrador, de nuestro vecino celestial más cercano. La trayectoria conocida era, de hecho, solo un disfraz. La ciencia es un proceso de constante perfeccionamiento. Una primera observación da paso a una segunda, a una tercera, y con cada nuevo dato, nuestra comprensión de un fenómeno se profundiza y se corrige. En el caso de 3I Atlas, este proceso comenzó a revelar algo profundamente inquietante. Observaciones de seguimiento, realizadas por observatorios en Chile y España, comenzaron a mostrar pequeñas discrepancias, casi imperceptibles, con respecto a la trayectoria proyectada. Al principio, se trataron como errores de medición, anomalías instrumentales o quizás los primeros signos de desgasificación, un proceso común en los cometas donde el calor del Sol sublima el hielo superficial, creando chorros de gas que actúan como pequeños propulsores, alterando sutilmente su trayectoria. Esta explicación era cómoda y se ajustaba a los modelos existentes. Pero los datos siguieron llegando, y la anomalía no desapareció. Al contrario, se acentuó. El cambio en la trayectoria de 3I Atlas no fue errático como la desgasificación de un cometa. Era suave, constante y, lo más impactante de todo,
parecía deliberado. La aceleración no gravitacional, el mismo fenómeno que hizo a Oumuamua tan controvertido, estaba ocurriendo aquí, pero a una escala y con una precisión que desafiaba la lógica natural. Las computadoras de los centros de astrofísica más grandes del mundo trabajaron incansablemente, recalculando la órbita con los nuevos parámetros, y lo que revelaron transformó el interés científico en una silenciosa alarma global. La curva hiperbólica que alejaría al objeto de nuestro sistema se estaba cerrando. La trayectoria ya no era un paso lejano, era un curso de intercepción. La línea azul en los monitores, que representaba la futura trayectoria de 3I Atlas, se desvió de su curso seguro y se curvó hacia el tercer planeta desde el Sol. Pero el horror y el misterio se intensificaron aún más a medida que los analistas refinaban el objetivo. El objeto interestelar, con una masa estimada en millones de toneladas, no apuntaba a la Tierra, un objetivo gravitacionalmente grande y obvio. Su nueva trayectoria, ajustada con una precisión aparentemente quirúrgica, tenía un destino mucho más pequeño y específico. Su objetivo era nuestra Luna. La noticia se propagó como una onda expansiva por las comunidades de inteligencia y defensa espacial incluso antes de llegar al público. Un objeto de otro sistema estelar, con propulsión controlada, sorteando planetas gigantes y la propia Tierra, para dirigirse a nuestro desolado satélite? Esto carecía de sentido en ningún modelo conocido de física. Era como disparar una bala a través de un sistema solar y a mitad de camino, verla desviarse, impactando no en el granero, sino en el pomo de la puerta. La implicación era impactante e ineludible. 3I Atlas no solo estaba de paso, tenía un destino. Y ese destino, por alguna razón incomprensible, era la roca silenciosa que orbitaba nuestro planeta, la compañera constante de la historia de la humanidad. La impactante trayectoria ya no era un tema de debate académico, era un hecho observacional. El visitante interestelar se dirigía a la Luna, y nadie sabía por qué. La Luna suspende nuestro cielo nocturno como un faro silencioso, una constante en la experiencia humana. Su historia oficial es tan familiar como las fases que marcan nuestros meses. Nacida de una colisión cataclísmica entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, la teoría del gran impacto nos dice que los restos de esta colisión se fusionaron para formar el satélite que conocemos hoy. Durante miles de millones de años, fue bombardeada por asteroides y cometas, un proceso que esculpió su superficie llena de cráteres y pitipú, vastas llanuras de lava solidificada, los mares o marías. Científicamente, la narrativa que nos han enseñado es la de una roca muerta. Un mundo sin atmósfera que respirar, sin campo magnético que lo proteja de la radiación cósmica, y geológicamente inactivo durante tanto tiempo que sus rocas son como un museo del sistema solar primitivo. Y entonces, en el apogeo de la Guerra Fría, en una demostración de destreza tecnológica y ambición humana, la tocamos. El programa Apolo, una iniciativa monumental que costó el equivalente a cientos de miles de millones de dólares actuales, nos llevó hasta allí. Las imágenes están grabadas en nuestra conciencia colectiva. Neil Armstrong y Buzz Aldrin plantando la bandera estadounidense en el polvo lunar, los saltos de canguro de los astronautas en baja gravedad, el rover lunar levantando polvo plateado. La historia oficial del programa Apolo es la de un triunfo rotundo. 12 hombres caminaron sobre su superficie entre 1969 y 1972. Trajeron 382 kilogramos de rocas y suelo lunares que fueron distribuidos y estudiados por científicos de todo el mundo. Instalaron experimentos que midieron los terremotos lunares, el flujo de calor del interior de la Luna y la composición del tenue remanente de su exosfera.
Y la conclusión de toda esta heroica exploración reforzó la narrativa existente. La Luna era, sin duda, un lugar de magnífica desolación. Las muestras confirmaron su violento origen. Los sismómetros detectaron pequeños temblores, pero nada que indicara un núcleo activo y fundido como el de la Tierra. La Luna era exactamente lo que parecía: un mundo antiguo, silencioso y a todos los efectos muerto. Esta es la historia que vive en libros de texto, documentales y museos. Es la base de todo nuestro conocimiento lunar. Un cimiento sólido y seguro, construido sobre datos científicos y la experiencia directa de los mayores héroes de la exploración espacial. Una narrativa que nos reconforta con su simplicidad y su irrevocabilidad. La Luna es un capítulo cerrado, una vecina familiar y plenamente comprendida. Pero en cualquier gran historia oficial, siempre hay páginas arrancadas, notas a pie de página ignoradas y susurros en los pasillos que se niegan a desvanecerse. Bajo la pulida superficie de la historia oficial de la misión Apolo, siempre ha existido un trasfondo de misterio y anomalías, un conjunto de hechos incómodos y preguntas sin respuesta que han persistido durante más de 50 años. No se trata solo de cuentos de conspiración surgidos en Internet. Son anomalías reales, documentadas en los propios registros de la NASA y en los testimonios de quienes estuvieron allí. Quizás el misterio más famoso y concreto sea el de las cintas de telemetría originales de la misión Apolo 11. El mundo entero observó el paseo lunar en imágenes granuladas y fantasmales, pero la NASA recibió una señal mucho más clara y detallada en sus estaciones de seguimiento en Australia y California. Estos datos, que contienen transmisión de video de la más alta calidad, así como datos biométricos de los astronautas e información de la nave espacial, se registraron en más de 700 cajas de cintas magnéticas. En 2006, la propia NASA admitió un hecho impactante: no pudieron encontrar estas cintas. Tras una búsqueda exhaustiva, la conclusión oficial fue que las cintas probablemente fueron borradas y reutilizadas durante una escasez de cintas en la década de 1980. Las grabaciones originales de la mayor hazaña de la 1900 humanidad, borradas para ahorrar dinero. Para muchos, esta explicación oficial siempre ha parecido insuficiente, casi negligente, hasta el punto de resultar sospechosa. ¿Qué había exactamente en esas cintas que no pudimos ver? Luego están los propios astronautas, hombres entrenados, ingenieros y pilotos de pruebas, poco dados a fantasías. Sin embargo, sus comentarios crípticos y extraños sucesos de radio siguen alimentando el debate. Durante el Apolo 11, poco antes del aterrizaje, hubo una notoria interrupción de las comunicaciones de 2 minutos. La explicación oficial cita un problema con la antena, pero los entusiastas señalan supuestas transmisiones interceptadas por radioaficionados, en las que Neil Armstrong describió objetos de luz observándolos desde un cráter cercano. Si bien la autenticidad de estas transmisiones es muy discutida, la fascinación persiste. Citas como la del astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, quien declaró públicamente su creencia en la vida extraterrestre y que los gobiernos la estaban encubriendo, o los comentarios de Gordon Cooper y Doug Slayton del Proyecto Mercurio sobre sus propias experiencias con ovnis, pintan un panorama de que la comunidad astronauta sabía más de lo que se le permitía decir. A esto se suma el fenómeno de los fenómenos lunares transitorios, FLT, destellos inexplicables de luz y color en la superficie lunar, documentados por astrónomos de renombre durante siglos, mucho antes de cualquier teoría conspirativa. Se trata de datos observacionales reales, publicados en revistas científicas, que sugieren que la Luna podría no estar tan muerta como nos han dicho. Juntos,
Estos hilos sueltos, las cintas faltantes, el silencio de radio, las citas crípticas, los destellos de luz inexplicables, tejen un tapiz de duda. No prueban nada, pero sí sugieren que la narrativa de la Roca Muerta y la magnífica desolación puede haber sido una simplificación deliberada, una historia contada al público, mientras la verdadera naturaleza de la Luna y lo que realmente se encontró allí permaneció como un secreto muy bien guardado. En una era de sobrecarga de información, la verdad a menudo no se revela en una conferencia de prensa televisada, sino que queda oculta en una avalancha de datos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin bombos y platillos, sin anuncio oficial, apareció una nueva sección de archivos en un subdominio del servidor de los archivos nacionales de EE. Bajo la designación Revisión de Clasificación Automatizada de la NASA, ciclo 2024. Dentro se encontraban terabytes de datos sin procesar de las posteriores misiones Apolo, en concreto del Apolo 17, la última y más larga misión tripulada a la Luna. Esta no era la versión depurada y editada para el público. Se trataba de los registros de vuelo completos, los registros de datos de cada sensor y, lo más importante, las cintas de audio de cada canal de comunicación, sin cortes, sin silenciar, sin editar. Era el tipo de volcado de datos que la mayoría de la gente ignoraría. Un tesoro escondido destinado solo a un puñado de historiadores espaciales e ingenieros jubilados. Pero en esta maraña de estática, jerga técnica y conversaciones mundanas, yacía una bomba de relojería. Fue un grupo de investigación independiente, financiado colectivamente y dedicado a archivar la historia del espacio, el que hizo el descubrimiento. Utilizaban un software de análisis de voz para transcribir e indexar automáticamente las interminables horas de audio, con la esperanza de descubrir nuevos detalles técnicos sobre el funcionamiento del módulo lunar o el rover. Pero el software detectó una anomalía, una sección de audio del segundo día de actividad extravehicular, en la que participaron el comandante Eugene Cernan y el geólogo Harrison Schmitt, mostró indicios de estrés vocal y un cambio abrupto en los protocolos de comunicación. El archivo de audio, identificado como A17AU-CH2 142.34, era diferente. La desclasificación de estos datos fue, en sí misma, una anomalía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta discreción? Los documentos de esta naturaleza suelen someterse a múltiples revisiones. El hecho de que se publicaran sin procesar sugería dos posibilidades. O bien se trataba de un error burocrático, un descuido monumental de un archivista, o bien de algo intencional. Una filtración autorizada por alguien dentro del sistema que quería que la verdad saliera a la luz. No se trataba de una teoría conspirativa basada en pruebas de segunda mano. Esta era la fuente principal. Eran las voces de los propios astronautas, grabadas en cinta magnética a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, hace más de 50 años. El dato clave no era una foto borrosa ni un testimonio dudoso. Era un archivo de audio oficial del gobierno estadounidense, ahora disponible públicamente, a la espera de que alguien con la paciencia y la tecnología adecuadas lo escuchara con atención. La publicación de 1900. Estos datos equivalía a encontrar el diario perdido de un explorador, un diario que contaba una historia muy diferente a la publicada a su regreso. La verdad sobre lo que vieron los últimos hombres en la Luna estaba a punto de ser revelada. El análisis del archivo de audio comenzó como cualquier otro. Las voces de Gene Cernan y Jack Schmitt, el primer científico capacitado en caminar sobre la Luna, eran tranquilas y profesionales, describiendo la geología del valle Taurus-Littrow. Recogieron muestras, describieron el color del regolito y bromearon con el control de misión en Houston.
Era la rutina familiar e inspiradora de la exploración lunar. Pero entonces, en un momento dado, mientras el rover los acercaba al borde de un cráter mediano, designado en el mapa como Crater Shorty, el tono cambió. El cambio fue sutil al principio. Una pausa más larga de lo habitual de Schmidt. Un «espera un momento, Houston», de Cernan. La transcripción, ahora verificada por docenas de analistas, se desarrolla como el guión de una novela de suspense. Schmidt habla primero, su voz despojada de su habitual tono geológico y llena de vacilante asombro. «Jan, ¿ves el reflejo en el borde sur del cráter?» Hay una pausa. Cernan responde. «Ya veo. ¿Qué demonios es eso? Parece un brillo metálico. Houston, ¿lo ves en nuestra cámara?» La respuesta de Capcom, el comunicador de la cápsula en Houston, es tensa. Negativo. Apolo 17. La resolución de la cámara no es suficiente. Describe lo que ves, y entonces llega la descripción que lo cambiaría todo. Schmidt, el geólogo, se esfuerza por encontrar las palabras. No es natural. La geometría es muy regular. Vemos una serie de ángulos rectos. La luz del sol cae sobre algo que tiene facetas. Y está parcialmente enterrado. Parece una estructura, Houston. Una estructura antinatural. Durante varios segundos, el único sonido es la respiración de los astronautas. Cernan añade, en voz baja e incrédula, «Parece como si algo se estuviera desplegando, como paneles, pero está cubierto de polvo. Antiguo». La tensión en la voz de Capcom en Houston es palpable a través del siseo interespacial. Ignora la descripción y cambia de tema, preguntando por las lecturas de oxígeno de los astronautas. Pero Cernan insiste. «Houston, repito, estamos observando una estructura parcialmente enterrada con propiedades reflectantes antinaturales. Lo que sucede a continuación es lo que transforma este incidente de una mera anomalía en una prueba de encubrimiento». Tras una breve pausa, una voz diferente, más severa y no identificada, se escucha en el circuito de comunicaciones. No es Capcom. «Apolo 17, Houston. Les ordeno que cesen la transmisión de televisión. Pasen inmediatamente al canal B de comunicaciones privadas. Repito, silencio de radio en el circuito principal». Se oye un clic. Y luego, en el canal público que el mundo escuchaba, silencio. Este silencio dura 1 minuto y 48 segundos en las grabaciones oficiales. Pero en el audio recién desclasificado, el canal B privado cobra vida. La conversación que sigue es frenética, alarmada. Los astronautas describen la estructura con más detalle, mientras Houston los interroga sobre su distancia, tamaño y naturaleza. La conversación termina con una orden directa e inequívoca. No se acerquen. Repito, no se acerquen al objeto. Continúen con la ruta prevista. Esta observación no se produjo. ¿Entienden? La respuesta de los astronautas, tras un momento de vacilación, es un resignado. Entendido, Houston. La conversación prohibida, enterrada durante 50 años, finalmente salió a la luz. No se trataba de una luz extraña, ni de una formación rocosa inusual. Fueron los últimos hombres en caminar sobre la Luna, describiendo, con claridad y técnica, una estructura artificial, antes de recibir la orden explícita de guardar silencio y negar lo que habían visto. El mundo de la astronomía y la astrofísica se sumió en un caos controlado. Por un lado, teníamos audio desclasificado, evidencia irrefutable de que el Apolo 17 se topó con algo artificial en la Luna. Por otro, teníamos un objeto interestelar, 3I Atlas, que realizaba maniobras imposibles para establecer un rumbo de colisión o encontrarse con la Luna. Durante semanas,
Estos dos eventos existieron como islas de misterio separadas. Fue un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, trabajando en su tiempo libre, al margen de los canales oficiales, quien decidió tender el puente. Tomaron las coordenadas exactas del cráter Shorty, mencionado en el audio del Apolo 17, y las incorporaron a los modelos de trayectoria del 3I Atlas. Querían ver cuán cerca pasaría el objeto por ese lugar histórico y ahora controvertido. Lo que esperaban era un sobrevuelo a cientos, quizás decenas de kilómetros de distancia. Una coincidencia interesante, en el mejor de los casos. Lo que encontraron, sin embargo, desafió la noción misma de coincidencia. A medida que las supercomputadoras procesaban los datos, refinando la trayectoria con cada nueva observación telescópica, el margen de error se reducía. La trayectoria proyectada del 3I Atlas no solo apuntaba hacia la Luna, no solo apuntaba hacia el hemisferio correcto, no solo apuntaba hacia la región del valle de Taurus-Littrow. La trayectoria, con una precisión balística envidiable para cualquier ingeniero de misiles, llevaba al 3I Atlas a un punto de encuentro orbital justo encima o a un punto de impacto justo dentro del mismo cráter Shorty. Las probabilidades matemáticas de que un objeto interestelar aleatorio, proveniente de cientos de miles de años luz de distancia, cambiara de rumbo de forma autónoma para impactar contra un cráter específico de apenas unos cientos de metros de diámetro en un cuerpo con más de 38 millones de kilómetros cuadrados de superficie, son tan infinitesimales que la palabra imposible resulta insuficiente. Es un evento de probabilidad cero. La conexión se estableció. El audio del Lintosin Apolo 17 ya no era solo una curiosidad histórica, era el porqué. Y la trayectoria de 3I Atlas ya no era un misterio celestial, era el qué. Las dos piezas del rompecabezas encajaron con un clic audible en todo el planeta. La estructura que Cernan y Schmidt habían recibido la orden de ignorar no era un artefacto inerte, era una baliza, una estación de acoplamiento, una baliza, y tras 50 años de silencio, algo o alguien la había activado, llamando a un visitante de las estrellas a casa. La revelación era escalofriante por su claridad. El evento inminente no era una exploración ni un descubrimiento. Era una reunión. Con la conexión imposible establecida como un hecho matemático, la implicación resultante fue directa, ineludible, y cambió fundamentalmente la percepción que la humanidad tenía de sí misma. El evento que se desarrollaba en los cielos no fue el primer contacto. Fue la impactante revelación de que el contacto ya había ocurrido y que fuimos los últimos en enterarnos. 3I Atlas no es un explorador extraterrestre que llega a nuestro encuentro. Se comporta como una llave que vuelve a su cerradura. La humanidad, a lo largo de su historia, ha mirado a las estrellas y se ha preguntado, ¿estamos solos? Esa pregunta ahora parecía increíblemente ingenua. La nueva pregunta, mucho más urgente y aterradora, era, ¿cuánto tiempo llevan aquí, en nuestro propio patio trasero cósmico, observándonos? Esta revelación transforma por completo la historia de la exploración espacial. Las misiones Apolo no fueron la cumbre de la conquista humana en un mundo muerto. En cambio, se asemejan más a un grupo de exploradores del siglo XVI que desembarcaron en una isla aparentemente desierta, solo para tropezar con las ruinas de una catedral tecnológicamente avanzada. Rápidamente fueron expulsados y sus patrocinadores les dijeron que nunca más hablaran de lo que vieron. La cuarentena de los astronautas del Apolo a su regreso, oficialmente para prevenir la contaminación por microbios lunares, adquiere ahora un tono mucho más siniestro. ¿Estaban siendo aislados para proteger la Tierra o para ser interrogados y con instrucciones de guardar el secreto más monumental de la historia de la humanidad? El silencio del programa SETI,
La búsqueda de inteligencia extraterrestre, que pasó décadas escuchando señales del espacio profundo, de repente cobra un sentido trágico. Apuntábamos nuestros micrófonos al océano lejano, mientras el mensaje más importante de todos susurraba desde la habitación de al lado. 3I Atlas no es el mensajero, es el mensaje mismo. Su llegada es la prueba viviente de que la estructura vista por el Apolo 17 no fue un accidente ni un desastre. Era parte de un sistema en funcionamiento. La Luna, nuestra compañera inseparable, símbolo de romance y conquista, se ha convertido en un caballo de Troya en nuestra órbita. La implicación directa es que convivimos con una tecnología alienígena preexistente que ha permanecido latente durante al menos 50 años, o posiblemente milenios. Y ahora, esta tecnología está despertando. El paradigma ha cambiado. No somos nosotros quienes estamos a punto de descubrir vida extraterrestre. Somos nosotros quienes estamos a punto de ser redescubiertos por ella. La llegada de 3I Atlas no es el primer acto de la obra. Es el comienzo del tercer acto. Y entramos al teatro en medio de la historia, sin saber nada de la trama ni de los personajes. Si la estructura del cráter Shorty es real, y si 3I Atlas regresa a ella, entonces la Luna no puede ser lo que pensábamos. La imagen de una roca muerta y geológicamente inactiva se desvanece, reemplazada por una posibilidad mucho más compleja y aterradora. La Luna no es un satélite, es un puesto de avanzada. La extrapolación lógica nos obliga a reconsiderar cada anomalía lunar bajo esta nueva perspectiva. Las concentraciones de masa, o mascons, anomalías gravitacionales bajo los grandes mares lunares que afectan las órbitas de las naves espaciales, no serían simplemente depósitos de material denso procedentes de impactos de asteroides, sino quizás las señales de enormes instalaciones enterradas, excavadas a gran profundidad para protegerse de la radiación y los micrometeoritos. Los fenómenos lunares transitorios, los destellos de luz inexplicables, podrían ser descargas de energía, pruebas de sistemas o comunicaciones ópticas de una tecnología en desarrollo. Desde esta nueva perspectiva, la Luna se convierte en el lugar perfecto para una base de observación. Silenciosa, estable, sin atmósfera que distorsione las imágenes y con un lado permanentemente oculto a la Tierra, ofrece el escondite perfecto. Podría ser una baliza, un punto de navegación en una vasta red de viajes galácticos, una parada para repostar o realizar reparaciones. O quizás algo aún más profundo. La Luna podría ser un repositorio, una especie de arca o biblioteca galáctica, una instalación dejada por una civilización antigua que contiene su historia, ciencia y tecnología, dejada en modo de espera, quizás a la espera de que la especie dominante del planeta vecino alcance cierto nivel de madurez tecnológica para descubrir su existencia. Nosotros, con las misiones Apolo, podríamos haber sido la clave que activó el temporizador, indicando que la humanidad estaba lista. La estructura vista por Cernan y Schmidt sería solo la punta del iceberg, la puerta de entrada a un complejo subterráneo de alcance inimaginable. El hecho de que 3I Atlas se origine fuera del sistema solar sugiere que esta base no es un proyecto aislado, sino parte de una red interestelar. La Luna no sería un puesto avanzado para la observación de la Tierra, sino un puesto avanzado para todo el sistema solar. Un centro logístico para una civilización que opera a una escala que apenas podemos concebir. Nuestro satélite, objeto de poesía y canciones, el primer paso de la humanidad hacia el cosmos, se convierte en el mayor secreto de la historia, un artefacto alienígena del tamaño de un planeta oculto a plena vista. Y nosotros, durante toda nuestra existencia, hemos sido como una tribu primitiva, viviendo a la sombra de una montaña,
sin darnos cuenta de que la montaña es en realidad una nave espacial dormida. Hemos llegado al punto final. La cadena de descubrimientos nos ha llevado de una anomalía astronómica a un secreto histórico, y de un secreto histórico a una reevaluación completa de nuestra realidad. Las piezas están sobre el tablero. El objeto interestelar 3I Atlas, con propulsión inteligente, se encuentra en su trayectoria final. Su destino, el cráter Shorty en la Luna, el mismo lugar donde se ordenó a los astronautas del Apolo 17 guardar silencio sobre el descubrimiento de una estructura artificial hace más de 50 años. La conexión ya no es una especulación, es una certeza matemática. Todos los radiotelescopios, todos los observatorios orbitales, todos los ojos electrónicos de la humanidad están ahora fijos en este único punto del cielo y en este único punto de la Luna, a la espera del clímax de una historia que comenzó mucho antes que nosotros. La cuenta regresiva para la llegada de 3I Atlas ya no se mide en años, sino en meses, y luego en semanas. Y con cada día que pasa, la pregunta final cobra más fuerza, resonando en los pasillos del poder y en las mentes de cada persona que conoce la verdad. ¿Qué sucederá cuando 3I Atlas llegue a la Luna? Las posibilidades son tan vastas como la imaginación misma. ¿Será un evento silencioso, un acoplamiento discreto con la estructura inactiva, sin ningún reconocimiento de nuestra presencia? ¿O será una reactivación espectacular, una cascada de energía que iluminará la faz de la Luna, revelando al mundo la verdadera naturaleza de nuestro satélite? ¿Este visitante interestelar viene en son de paz? ¿Es una sonda que regresa para mantenimiento? ¿Una nave que trae de vuelta a sus ocupantes originales? ¿O es algo más militar, un centinela que reactiva un sistema de armas de proporciones cósmicas? ¿Lo que vieron los astronautas del Apolo fue simplemente un componente de algo mucho mayor? ¿Y ese algo se reactivará? La llegada de 3I Atlas podría ser el comienzo de una nueva era de iluminación para la humanidad, el momento en que finalmente nos unamos a una comunidad galáctica. O podría ser nuestro último día de soberanía, el momento en que nos demos cuenta de que solo somos una nota al pie en la historia de alguien más. La pregunta ya no es, ¿estamos solos? La pregunta es, ¿qué quieren nuestros vecinos? La llegada está cerca, y la humanidad, le guste o no, tiene un asiento en primera fila para la respuesta.